Y como siempre, la bendición de Dios para cada familia es una tarea importante para Él. Dios nos quiere y nos ama como somos. Hoy, 14 de junio del 2018, celebramos el 59 aniversario de la gesta patriótica de 1959. Gesta patriótica que destaca la participación y la lucha de las nuevas generaciones de esa época, de la juventud de esa época, en contra de la tiranía trujillista. Y que hoy lo celebramos no para imitarlos, sino para entender que cada generación debe jugar su rol independientemente de las circunstancias que se le opongan. Ellos se jugaron la vida para combatir la tiranía de Trujillo. Las nuevas generaciones de hoy, en el siglo XXI, deben participar en la vida política para garantizar, cambiar la forma de administrar la cosa pública y que no tengamos tantos escándalos de corrupción y de impunidad. Que vean en los jóvenes del 14 de junio de 1959 el buen ejemplo de qué hacer independientemente de las circunstancias. Entonces, hablando de buen ejemplo, entiendo que también tenemos que hablar de pensar bien. Hay que pensar bien. Y digo que hay que pensar bien por lo siguiente. En la medida que tu pensamiento es negativo, toda tu aureola, todo tu ambiente se torna negativo. Y lo negativo, los pensamientos negativos, atraen lo negativo. Entonces vamos a pensar bien, vamos a pensar positivo, a ver si logramos que la sociedad dominicana se calme y no sea tan violenta. Porque la verdad es que las situaciones que estamos mirando en estos días son penosas. Pero vamos a reflexionar, vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar de pensamiento, vamos a ponernos positivo. Vamos a pensar en lo que tenemos que hacer para continuar avanzando por el camino de mejorar nuestras familias, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestro ambiente de estudio y de trabajo. La República Dominicana necesita continuar su avance. Y es necesario continuar el avance porque el mundo de hoy, un mundo globalizado, es un mundo que desafía, que impone la calidad, y por eso nosotros como dominicanos, como país pequeño, tenemos que ponernos a la altura de los tiempos. Y para ponernos a la altura de los tiempos, se hace necesario dos cosas. Primero, la actitud positiva, y segundo, la disposición de armonizar y de unir esfuerzos para garantizar el avance empresarial, el avance del Estado. Y por eso nosotros queremos repetir esta noche lo siguiente. Es correcto, es acertado la política de alianza que tiene el gobierno con el sector privado para garantizar que las cosas fluyan, que se den. Por eso nosotros entendemos que es importante que avancemos en el aspecto de garantizar una demanda de toda la sociedad, y una demanda que nosotros hoy, 14 de junio del 2018, queremos relacionarlo con esa demanda social y esa conciencia revolucionaria de los jóvenes del 14 de junio en contra de la tiranía trujillista. Si bien es cierto que para el año 1959
cuando esos jóvenes llegaron para combatir a Trujillo, la amenaza estaba enquistada en el país. Hoy la amenaza no está en el país, sino que está cerca. Y cuando digo que está cerca, para nosotros la principal amenaza que tenemos los dominicanos son los vecinos haitianos. Y digo que son nuestra principal amenaza porque pretenden los haitianos lograr ahora lo que no pudieron lograr en el 1844. Los haitianos ahora, en el siglo XVIII, pretenden colonizarnos con una invasión pacífica. Pero gracias a Dios que tenemos la voluntad y la decisión política suficientemente fuerte para impedir esa invasión pacífica de los haitianos, y ya tenemos lo que no teníamos. Tenemos una ley, tenemos una reglamentación migratoria que nos permite defendernos ante el mundo. Antes de ahora, antes de este gobierno, antes del gobierno del presidente Danilo Medina, el tema migratorio con Haití era un desorden. No habían reglas, nada estaba reglamentado. Hoy, gracias a Dios, todo está reglamentado e independientemente de lo que digan los que a lo interno se han confabulado con los haitianos y los organismos internacionales que cobran por la pobreza de Haití, en la República Dominicana tenemos una ley migratoria que estamos aplicando, un reglamento que estamos aplicando y un proceso de regularización de inmigrantes que nos permite identificar a todos y a cada uno de ellos. Pero quiero relacionar ese esfuerzo que nosotros como dominicanos hacemos para impedir la invasión haitiana con el esfuerzo que hicieron la raza inmortal del 14 de junio del 59 para combatir a la dictadura de Trujillo. Y lo quiero relacionar por lo siguiente. Cuando el presidente Danilo Medina realiza las visitas sorpresas a la zona fronteriza, lo hace con el propósito claro de sembrar ahí el patriotismo, el ideal patriótico de defender nuestro territorio y nuestra nacionalidad. Y para ello, el presidente Danilo Medina está garantizando hacer una repoblación dominicana de la frontera, creando las condiciones para que las familias dominicanas de la frontera puedan vivir mejor, puedan producir los recursos económicos que necesitan para vivir y que se conviertan en un muro humano que detenga la avalancha del hambre y la miseria de Haití hacia nuestro territorio. Por eso es importante que como dominicanos entendamos la importancia de la inversión que se hace en la frontera, la inversión que se hace en la escuela, la inversión que se hace en hospitales, la inversión que se hace en los destacamentos, la inversión que se hace para llevar más militares a la frontera, la inversión que se hace para recuperar las áreas agrícolas, para recuperar los canales de riego de la frontera, porque eso le dará condiciones y ambiente de trabajo y producción al dominicano, de forma y manera que los dominicanos firmes en la frontera puedan detener la avalancha del hambre y la miseria del pueblo haitiano. Porque tenemos que entender nosotros lo siguiente: el tema haitiano no es un tema de política, el tema haitiano es un problema de vida o muerte. Y digo que no es de política, que es un tema de vida y muerte, porque la miseria y la desgracia del pueblo haitiano
nosotros no somos los culpables de eso, pero lamentablemente somos sus vecinos. Y ellos, ante la calamidad, ante sus dificultades, ante sus limitaciones, de manera natural van a emigrar al lado donde puedan conseguir mejores condiciones de vida. Es decir, que lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer nuestro muro humano dominicano en la frontera y facilitar que de la frontera hacia allá las cosas se conserven hacia allá, hacia aquel lado, y de la frontera para acá las cosas se conserven como debe ser, en el avance del pueblo dominicano, en el desarrollo y la prosperidad. Tengamos relaciones comerciales con Haití, ayudémonos a que ellos de aquel lado puedan vivir y impedir nosotros que entren. Mercado binacional en la frontera, perfecto. Condiciones para que puedan llegar hasta la frontera y de la frontera se puedan devolver hacia Haití. Esa es la realidad. Vamos a tener que vivir con Haití al lado, querramos o no, porque ellos no se van a mudar de ahí y nosotros tampoco nos vamos a mudar de ahí. Por tanto, el tema de Haití no es un tema de política, no es un tema para que los opositores lo estén tomando como vanguardia para hacer campaña. Es un tema para que todos los dominicanos nos unifiquemos en torno a garantizar que nuestra frontera sea fuerte, que los dominicanos que viven en la frontera tengan de qué vivir, tengan escuelas, tengan hospitales, tengan defensa militar, porque señores, la verdad es que el hambre no es buena consejera y los haitianos lo que tienen es mucha hambre. Y cuando el hambre ataca, el ser humano de manera natural va a buscar dónde está la comida. Si está de este lado, van a cruzar. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, no hacer política con eso, sino entender que tenemos que trabajar, tenemos que unificarnos como dominicanos, tenemos que respaldar las políticas de trabajo fronterizo que desarrolla el gobierno para que nosotros podamos proteger el área dominicana. Esa es la gran verdad. Y relacioné eso con el 14 de junio por ese sacrificio que hicieron los jóvenes de esa generación, los jóvenes que entregaron su vida en defensa de la democracia y las libertades. Y hoy la lucha no es por las libertades, la lucha es para garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo de los dominicanos, y eso se hace armonizando la alianza público-privado, porque todos somos dominicanos, no solo los políticos, no podemos dejarle todo a los políticos. Todos los dominicanos tenemos que aportar para que nuestro país avance, el que está en política y el que no está en política. Y quiero hablarle del que está en política y el que no está en política, porque mucha gente entiende que los únicos que están en política son los que están en los partidos. No, todos los seres humanos que vivimos en una sociedad organizada, de una u otra forma, somos políticos. Y somos políticos porque estamos regidos por las leyes de la sociedad, y son leyes políticas, elaboradas por los políticos, diseñadas por los políticos para tener control político de la sociedad. Por tanto, si usted está en la sociedad, evidentemente que usted es político. Consciente o inconscientemente, usted está en política, aunque no esté en ningún partido. Y se lo explico más fácil. De una forma u otra, aunque usted no tenga militancia política partidista, cuando se presentan las elecciones, usted se motiva y va y vota por tal o cual partido, por el que le simpatice, por el candidato que usted entienda
que va a garantizar hacer las cosas que usted se imagina que se debe hacer o que usted quiere que se haga en la sociedad, entonces usted no milita en el partido, usted no participa en las reuniones del partido, usted no colabora de manera financiera con el partido, pero le da a ese partido, al que sea, lo más importante, que es el voto. Y la fuerza de ese voto, de usted que no es militante, es lo que hace posible que ese partido, que los dirigentes de ese partido, los candidatos de ese partido puedan convertirse en los líderes, en los ejecutivos del Estado Dominicano. Y le hago esta relación para que ustedes vean la importancia que tiene el tema político que está en el Congreso, que todos ustedes conocen como la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas. Pero de manera más específica, la parte que se corresponde con las primarias, el tema de si las primarias son abiertas o si las primarias son cerradas. Hay mucha confusión con eso a partir de que los partidos políticos, dependiendo del interés que tengan, las cúpulas de esos partidos tienen dos versiones. La primera versión, que tienen fundamentalmente los políticos de oposición, tanto de la oposición externa al partido de gobierno como la oposición interna del partido de gobierno, es que las primarias abiertas son inconstitucionales y que son una amenaza a la democracia de los partidos. La otra versión es la siguiente, que las primarias abiertas y simultáneas son la más clara expresión de la democracia para el pueblo. Y es así, porque recuerden que les decía ahorita que aunque usted no sea militante de un partido político, como usted es miembro, como usted es un ciudadano de una sociedad que se rige por las leyes de un Estado, usted también es político. Entonces, en la medida que usted tiene la libertad de participar en la elección de un candidato, en esa misma medida la sociedad y la ley le reconoce sus derechos. Y por eso, las primarias abiertas son la más clara y la mejor expresión del respeto al derecho ciudadano. A las cúpulas del partido le gustaría las primarias cerradas, porque así ellos señalan a este, a aquel, al otro como candidato. Pero en las primarias abiertas es usted como ciudadano el que decide por quién quiere votar.